Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la charla informativa del curso en Ciencia de Datos Ambientales. Mi nombre es Jero Chávez y los acompañaré durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña Carlos Millán Arancibia, especialista en hidrología de Senami. Y por favor, los invitamos a que si tuviesen alguna duda o consulta durante la sesión, pueden dejar en el panel de respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom. Ya que al finalizar la sesión tendremos un espacio para responder todas sus preguntas. Y ahora sí, Carlos, te cedo la palabra para que inicies con la charla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. No sé si me logran escuchar bien, espero que sí. Sí. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Carlos Millán Arancibia. Soy ingeniero agrícola de profesión, con maestría en recursos hídricos y mención en ingeniería de recursos hídricos. Y generalmente he manejado grandes bases de datos, tanto climáticas, y también tengo experiencia con el manejo de diferentes datos de teledetección con imágenes satelitales mediante cubo de datos para poder generar diferentes informaciones a nivel de proveer información tanto a autoridades y a gobiernos regionales, locales y a escala nacional. Bueno, la intención de la presentación del día de hoy es acercarlos un poco a qué va, de qué trata y a dónde va a apuntar el curso de Ciencia de Datos Ambientales. ¿Por qué un curso de Ciencia de Datos Ambientales si existen muchos cursos de Ciencia de Datos? ¿Y por qué, cuál es la importancia de poder enfocarnos y especializarnos en este tipo de cursos abocados a lo que son el medio ambiente? Una de las cosas que vamos a ver es un poco el temario y también los highlights del curso. Voy a compartir mi pantalla y me confirman si lo pueden ver, por favor. Sí, me confirman. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Entonces, un poco la temática del curso que nos reúne el día de hoy es presentarles lo que es ciencia de datos ambientales. En principio, ¿por qué es importante el curso? Generalmente, para los que trabajamos ya con datos, conocemos a veces, y la parte más dificultosa es conseguir dónde están los datos. Así que un poco en el curso vamos a ver de dónde podemos obtener los datos, tanto de información oficial de Perú, sí, en sus repositorios, y también datos que están libres a nivel internacional, en los repositorios tanto de la nube y repositorios específicos. También a la medida que vayamos avanzando, si hay alguna necesidad específica, podríamos ver de dónde conseguir datos específicos. Así que en principio una de las cosas que en mi experiencia es importante es dónde están los datos. Así que vamos a recolectar los datos, procesar esos datos, aprender a procesar esos datos ambientales, es decir, que son lo que necesitamos en nuestro trabajo diario como proyectos medioambientales. Así que para esto el curso se va a desarrollar en Python. Así que sí, definitivamente estamos requiriendo que se tenga conocimiento básico de lo que es Python. También vamos a ver lo que es analizar series de tiempo para detectar tendencias climáticas y anomalías, no solo de clima, sino también vamos a ver tendencias con otras series de datos, por ejemplo, de calidad de agua, calidad de suelo, propios y proporcionados de fuentes nacionales como la OEFA. Quizás también vamos a analizar lo que son contaminantes ambientales, PM10, PM2, que son de estaciones propias que viene recopilando y almacenando Tsunami, monitoreando, y vamos a poder entender cómo es que podemos trabajar con este tipo de datos. Si no es cierto, existen científicos de datos, pero una de las ventajas de nosotros que estamos en el rubro es que nosotros conocemos nuestros datos y eso nos da cierta ventaja respecto a otras personas.
y conocer a profundidad cómo es que se comportan esos datos, cómo es que podemos agregar o desagregar esta información y esta serie de datos es de vital importancia. Muchas veces ahí se presentan dudas cuando agregamos de data horaria o data diaria a data mensual o decadal. La pregunta es cómo utilizamos la sumatoria, el promedio, la mediana, qué es qué estadística utilizamos para resamplear los datos. Así que ese es un poco lo que vamos a ver en este curso. También vamos a abordar un poco lo que es, en los últimos años han aparecido lo que son los cubos de datos. Cuando yo estaba en la universidad, generalmente lo que hacíamos era buscar en los repositorios y descargar los datos, las imágenes satelitales, pero el día de hoy, gracias a lo que es todos los avances tecnológicos y gracias a la ciencia de datos, podemos explotar información de la nube sin incluso descargar nada de información hasta que tengamos lo que requerimos. Así que vamos a hacer una introducción a lo que son los cubos de datos, los famosos cubos de datos, y aprovechar repositorios que están en la nube. Luego también otra de las principales cosas que queremos incidir en el curso es cómo comunicar los hallazgos mediante visualización de datos. Entonces lo que vamos a hacer es el ejercicio de cómo los datos que hemos descargado han pasado por un análisis de los datos para ver si son buenos, si son malos, para hacer una crítica a los datos y también para hacer lo que es un análisis exploratorio de datos, generar gráficas, entender patrones, entender qué es lo que encontramos en el territorio. Y a partir de eso, el otro desafío es cómo podemos presentar los datos. Para eso es que vamos a utilizar diferentes plataformas, principalmente a partir de lo que nosotros vayamos trabajando en el curso, vamos a generar un reporte dinámico que puedan compartirlo no solo en un ambiente local, sino también en un ambiente libre. Ahí podemos utilizar GitHub, por ejemplo, un repositorio libre, y otros repositorios propios también de Python y también vamos a abordar un poco de lo que es la teledetección y el análisis espacial, para lo cual también vamos a utilizar QGIS. Otra de las cosas importantes del curso es que nosotros vamos a utilizar lo que es ciencia de datos con open source y con open data, es decir, vamos a utilizar datos abiertos, datos libres y también softwares y programas libres, en este caso Python, en este caso QGIS, en este caso GitHub, por ejemplo. Así que esa es una de las ventajas del enfoque que hemos desarrollado en el curso. Así que la idea del curso es que nosotros podamos aprender a manejar los datos ambientales y convertirlos quizás no solo a un entorno técnico, como somos nosotros, que podemos hablar a un nivel técnico, sino también a las personas que quizás no hablan tanto un nivel técnico, pero que entienden más gráficos, que entienden más. Así que ese es el gran reto para nosotros, cómo convertir los datos y convertirlos en una historia que pueda ser fácilmente entendible. Así que vamos a aprender a procesar, analizar y visualizar los datos ambientales mediante programación en Python. Vamos a entender cómo podemos acoplarlo a series de tiempo y vamos a cerrar el círculo con lo que es Machine Learning y una pequeña introducción a Deep Learning con algunos ejemplos bien prácticos y sobre todo el storytelling para que lo que nosotros hagamos tenga un impacto específico en las personas clave que toman decisiones. Así que eso principalmente. Luego vamos a desarrollar habilidades mediante prácticas constantes para enfrentar los retos que generalmente nosotros conocemos que hay en nuestro ambiente. Muchas veces nos traen datos, no sabemos cómo procesarlos, podemos automatizar procesos, podemos automatizar lectura de datos, así que todo eso también vamos a ver en el curso. ¿Sí? Otra de las cosas va a haber una componente de cambio climático, de cómo vamos a entender un poco cómo procesar la información de cambio climático, nos vamos a trabajar con modelos de SMIP6 y cómo podemos descargar y una vez más hacer todo cerrar el círculo para procesar toda la información de tal forma que podamos saber cómo esperamos que se comporte el clima
tanto en un horizonte temprano, mediano y lejano. Vamos a conocer, como ya les mencioné, datos de calidad de aire, de calidad del agua, y de cómo estos pueden impactar en lo que es la gestión de recursos hídricos. Utilizando modernas bases de datos científicos y las técnicas que vamos a aprender asociadas a ciencia de datos y generar modelos predictivos. Así que va a estar muy bueno el curso. La idea es que puedan, si es que ustedes tienen una base de datos específica y con la cual estén trabajando, podríamos darles unas pautas de cómo abordar esos datos. Y eso, y si hay alguna necesidad específica, también estamos abiertos a poder contemplarlo dentro del curso y poder desarrollarlo en algún espacio. El temario del curso específico es Fundamentos de Programación para Análisis Ambiental, que son las primeras clases, saber cómo vamos a tratar la data. A partir de, una vez más, vamos a utilizar Python. Y Python, quizás muchas veces nosotros no tenemos una computadora potente, así que vamos a utilizar Google Colab, que nos da unas horas para poder procesar la información. Y para lo que hacemos está perfecto. En segundo lugar, lo que vamos a ver es una introducción a la ciencia de datos ambientales, ¿sí? ¿Por qué datos ambientales? ¿Por qué la necesidad de ciencia de datos ambientales? Ya lo dijimos, porque lo que nosotros como en el mundo académico y tanto en el mundo de proyectos de ingeniería asociados a ambiental, siempre hay una componente que requiere análisis y procesamiento de datos, así que es importante eso. En tercer lugar, el análisis exploratorio de datos. En cuarto lugar, vamos a ver lo que es el Machine Learning, bien aplicado a los datos que vamos conociendo. Así que vamos a cerrar el ciclo con lo que es introducción a Deep Learning y abordar, finalizar con un history con datos ambientales, ¿sí? En mi caso, ya tengo más experiencia trabajando más de 10 años en el mercado. Soy Carlos Millán de la CIA, como ya les había mencionado. Actualmente trabajo como especialista en hidrología en Senami. También soy profesor a tiempo parcial en UTEC, dictando algunas cátedras en pregrado, asociado justamente a teledetección y análisis espacial y ciencia de datos. Y mi core de expertise es que soy especialista en hidrología e hidroinformática con más de 10 años de experiencia en el análisis hidrometeorológico, modelación hidrológica y evaluación de riesgos asociados a inundaciones y movimientos en masa, principalmente abocado a lo que son huaicos. Y actualmente me desempeño en el Servicio de Meteorología y Hidrología del Perú. Sí, también he participado en consultorías asociadas al cambio climático, a lo que es también a los recursos hídricos, modelamiento hidrológico, modelamiento hidráulico, con procesamiento de datos, tanto nacionales y locales, pronóstico hidrológico, alerta temprana y estudios sobre variabilidad y cambio climático en los recursos hídricos. Así que cuento con sólida experiencia en estadística aplicada, programación orientada a hidráulica, sistema de información geográfica. Eso es respecto a una pequeña breve presentación mía. Sobre las clases, ¿sí? El curso incluye sesiones sincrónicas que se centran en la transmisión de conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas mediante metodologías activas, que son las que caracterizan a UTEC, como discusiones de experiencias prácticas y debates sobre los temas del curso. Y el curso sobre todo va a tener una componente alta de desarrollo de proyectos. Así que vamos a trabajar nosotros con un proyecto que vamos a formar grupos y poder desarrollar proyectos. Según el interés propio o también algo que nosotros trabajemos en el curso. ¿Sí? El trabajo final del curso justo consta del desarrollo de este proyecto aplicativo o de investigación, el cual será desarrollado utilizando las técnicas tratadas en el curso. ¿Sí? Así que para el curso no necesitamos ser expertos en Machine Learning, en Deep Learning o expertos en Python, pero sí se pide una base de Python, de conocimiento de Python, ¿sí? ¿Y por qué no necesitamos ser expertos? Porque justamente hay mucha documentación, hay muchas librerías, hay muchos repositorios que ya han hecho el trabajo duro por nosotros.
Así que podríamos aprender ya de la experiencia de otros y la experiencia, en este caso, mía trabajando con estos datos. El criterio de evaluación es una evaluación continua del 50%, un proyecto final el 50%, que hace un total de 100%. Las herramientas de aprendizaje con las cuales vamos a contar en el curso son Zoom, sí, la misma metodología que estamos trabajando el día de hoy. Vamos a compartir la información por Google Drive, que va a estar abierto todo el tiempo que estemos desarrollando el curso. Y como les mencionaba, vamos a usar la plataforma de Google Colab, para lo cual no necesitamos instalar muchas cosas aparte de Quiz, que es justamente la que sigue. Así que en Google Colab solo necesitamos tener una cuenta de Google, Gmail, y con eso sería suficiente para empezar a trabajar. Y bueno, cualquier información o duda vamos a estar atentos a ello por mediante WhatsApp y también a una plataforma adicional que requiramos y que nos pongamos de acuerdo. Pero principalmente va a ser por WhatsApp. ¿Sí? Entonces esas son las herramientas de aprendizaje, y sobre todo habrá una certificación otorgada por UTEC, a nombre de UTEC Postgrado. Así que es una certificación muy buena, ser certificado por una escuela de posgrado. Así que la certificación va para los que aprueben el curso de Ciencia de Datos Ambientales. En un plazo de 15 días hábiles posterior a la fecha de cierre es cuando se les va a otorgar este certificado. Así que me quedaría ahí. ¿Sí? Si es que hay alguna duda o algo no haya quedado claro o quieren que profundice con algo más, vamos a estar aquí dispuestos. Por ahora le doy pase a Sí, mis compañeros. muchas gracias, Carlos, por compartir tu presentación. A continuación, les cedo la palabra a la asesora comercial, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales del curso. Gracias, Davor. Buenas noches. Buenas noches, profesor Carlos, y a todos los participantes esta noche. Mi nombre es Angélica Mendoza, asesora comercial del curso. Y bueno, rápidamente pasamos al perfil que estamos buscando para el curso. Entre ellos se encuentran profesionales como de ingeniería ambiental, biología, química, geografía, agronomía, agrícola, civil o sectores afines, como también analistas de datos, tecnología o investigación aplicada que busquen ampliar su enfoque hacia la sostenibilidad ambiental. También profesionales interesados en aplicar programación y técnicas de machine learning en el análisis de datos ambientales. Y bueno, el requisito es tener familiaridad con conceptos ambientales, como lo mencionó el experto Carlos, conocimientos básicos en Excel y nivel básico en programación en Python y manejo de SICH. ¿Ok? Que aprenderán dentro del curso a recolectar y procesar datos ambientales de múltiples fuentes utilizando Python, analizar series de tiempo para detectar tendencias climáticas y anomalías, realizar la clasificación de imágenes satelitales según tipo de coberturas y comunicar hallazgos mediante visualización de datos para la toma de decisiones estratégicas. Pasando un poco al tema comercial, eh, para cualquier consulta que tengan adicionalmente que no pueda hacer el día de hoy, encantada de poder ayudarlos. Ahí tienen mis datos para poderlos ayudar. La inversión del curso es de 3.500 soles. A partir del día de mañana me voy a comunicar con ustedes para indicarles el descuento que se les está activando y manteniendo aún. El inicio de clase del curso es el 25 de mayo. La modalidad es online en vivo y la frecuencia son los días lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Eso es todo por mi parte. Ahora podemos pasar a la ronda de preguntas con el experto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Angélica, por compartir tu presentación. Ahora damos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el Q&A que está en la parte inferior del Zoom o en el chat. Mm, Así que ahora te leo unas preguntas, Carlos. Una pregunta es, ¿se necesita experiencia previa en programación o estadística? Se necesita conocimiento previo, para que puedan aprovechar mejor el curso. Es un conocimiento básico. Python está perfecto, ¿sí?
Y sobre todo, y bueno, en general está abierto para los que deseen llevar el curso, que estén afines a lo que ya mencionó Angélica, ¿sí? Pero eso, un conocimiento previo de Python y va a ayudar para que lo puedan entender mejor el curso. Sí, pero igual les animo a que puedan llevarlo, va a estar bueno. Genial, muchas gracias. Otra pregunta es si se van a trabajar casos reales. Sí, definitivamente sí. Justo los da casos y la información que estamos, con la cual contamos, se trata de trabajar con datos observados en la realidad, ¿sí? No data sintética. Entonces, sí, vamos a trabajar con información de datos de fuentes oficiales y ver también cómo podemos ver la incertidumbre de la información de datos globales y compararlo quizás con datos locales, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido vamos a trabajar con datos reales y aplicarlo a casos reales. Muchas gracias, Juan Carlos. Y otra pregunta es, ¿se cubren temas de Machine Learning o inteligencia artificial? Sí, justo al hablar de ciencia de datos actualmente, una de las cosas que queremos abordar es justamente Machine Learning, a usar diferentes tipos de modelos para resolver diferentes tipos de problemas, o sea, como clasificación, como regresión. Entonces, ese tipo de información vamos a abordar en el curso. Y también hacer una énfasis en lo que es Deep Learning, ¿sí? Una introducción a esos modelos. ¿Sí? Así que sí. Oh, interesante. Muchas gracias, Carlos. Aquí hay unas cuantas preguntas más. Y es, cada preguntan, ¿se ven modelos predictivos aplicados al medio ambiente? Sí, sí, justo hay diferentes tipos de enfoques de problemas, ¿no? Entonces, una de las cosas, uno de ellos es la clasificación, que ya está explícito en el temario. Otra de las cosas que podemos hacer es trabajar de cómo tenemos los datos y cómo puede comportarse los siguientes momentos, pasos de tiempo, ya sea de precipitación, de temperatura o ya sea de otras variables que podemos observando en el tiempo para hacer una predicción, ¿no? Pero hay diferentes tipos de predicción. A veces le abocamos a lo que es el futuro, ¿sí? No necesariamente eso, sino que también tipos de clasificación, ¿sí? Binarias, pero para todo esto vamos a trabajar con datos de medioambientales, así que sí. Y una vez más, les invito a que si están interesados en trabajar con una base de datos específica, podríamos implementarlo en algún módulo que venimos trabajando. Así que están abiertos de poder hacer alguna solicitud respecto a eso. Bien, Carlos. Otra pregunta es, ¿qué tipo de datos ambientales se utilizan? Ajá. Las bases de datos oficiales con las cuales vamos a trabajar son principalmente datos de calidad de suelo, de agua, también de la atmósfera, calidad de la atmósfera, de contaminantes atmosféricos, datos de precipitación, de temperatura y otras variables meteorológicas, hidrometeorológicas con las cuales podamos toparnos en nuestros trabajos. Y principalmente esas bases de datos con las cuales podemos ahorrar los diferentes temas, ¿no? Tanto de variabilidad, tanto de saber cómo esto va a ocurrir en el futuro, ¿sí? Así que principalmente esas bases de datos. Respecto a las bases de datos espaciales, vamos a trabajar con fuentes de datos me parece que de Landsat, y también vamos a trabajar con datos de Sentinel para la caracterización. Entonces, eso. Ahora, ¿por qué uno, por qué otro? Cada uno de la información tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Landsat me gusta a mí personalmente porque tiene mayor registro histórico y actualmente ya se está acoplando a otras bases de datos como Sentinel. Entonces, con las bases de datos de Sentinel, de bases de datos armonizados, ¿no?
para poder trabajar con ambos tipos de información. Sentinel-2, para ser preciso. Sí. Así que son esos datos principalmente que se me vienen a la mente y si es que, una vez más, alguien quiere profundizar en un dato específico, también lo podemos. Oh, genial, Carlos. Gracias por tu pregunta. Una última pregunta, bueno, al menos por ahora, es ¿qué tipo de problemas ambientales se abordan durante el curso? Muy bien. Principalmente cuando vamos a abordar aquellos que son en principio contaminación, como ingenieros ambientales y como asociados al medio ambiente. Uno de los principales puntos que debemos de abordar es ver cómo está el territorio y cómo está la calidad. Es por eso que los datos que estamos utilizando atacan a responder esas preguntas, ¿sí? Entonces, ese es uno de los, principalmente, y ahí podemos discriminar en los diferentes tipos, ¿no? Tanto de suelo, tanto de aire, tanto de los recursos hídricos, que es tan importante. Y otro aspecto que vamos a resolver es cómo es que esto se va a comportar en el futuro, justamente mediante lo que es el cambio climático y cómo esto va a afectarnos en el futuro. Um, Otro aspecto que vamos a ver es hacer un estatus de cómo está el territorio, justamente utilizando las imágenes, utilizando algunos índices eh, para generar lo que son índices espectrales, ¿sí? Y con eso abordar justamente conocer el territorio y cómo ha variado en los últimos 15, 30 o 50 años. Entonces, y hacer quizás algunas proyecciones dependiendo de cómo va a cambiar el uso de suelo, por ejemplo, en el territorio. Entonces, va a estar muy interesante en el sentido que es un poco los proyectos que nosotros nos pongamos y que nosotros les propongamos va a ser, oye, yo quiero abordar un poco más una área de ciudad, o yo quiero abordar un área más rural, o yo quiero abordar un área bien específica por ejemplo, en minería y quiero hacer una caracterización. Entonces, todos esos tópicos vamos a abordarlo con los datos. Y otra ventaja del enfoque que estamos desarrollando es que el conocimiento que nosotros vamos a abordar lo podemos extrapolar a otros datos, a otra información que nosotros vamos a toparnos en el mercado. Y eso principalmente para poder responder a esa pregunta. Buena pregunta. Gracias, Carlos. No sé, es la última pregunta. No sé si quisiera añadir algo adicional. No, por mi parte, invitarles a que se puedan inscribir al curso. Va a estar muy bueno. Una de las cosas que he aprendido y es a enseñar con paciencia y todo lo que he aprendido durante estos años, que no ha sido poco, me gusta transmitirlos. Así que si quieren llevarse algo de conocimiento aplicado, una de las lógicas que me llevan a mí como experto es desarrollar ciencia aplicada. Así que una de mis precauciones es que no hacer ciencia o desarrollar conocimiento, sino es desarrollar conocimiento aplicado a problemas específicos. Así que les invito a llevar el curso y espero verles muy pronto en abril, mayo. Eso, gracias. Muchas gracias, Carlos, y a todos por participar en esta charla informativa del curso. Recuerden que pueden visitar nuestra página web, seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un placer. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.